Bendiciones, queridos hermanos, queridos amigos, qué alegría es poder nuevamente encontrarnos alrededor de este programa llamado El Valor de la Palabra. Contentos de poder llegar a tu corazón, llegar a tu casa, llegar donde tú te encuentres para juntos poder sumergirnos en las Escrituras y poder aprender de la palabra del Señor y poder crecer también en aquellos principios que traen edificación para nuestra vida y que nos ayudan a poder ir alcanzando la madurez que necesitamos. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Hoy tenemos un lindo programa para poder conversarlo junto a ustedes y estamos con queridos hermanos acá compartiendo en el set junto a mi hermano Simón Abdala y mi hermano Samuel Ruiz. ¿Cómo estamos, Simón? Bien, pastor, gracias por la invitación. Samuelito, ¿cómo estamos? Bien también, mi pastor, con expectativa de este programa. Eso. Sí. Así que contento de poder desarrollar esta temática, poder edificarnos, poder crecer a la luz de la palabra. Hoy hablando de una temática importante, la autoridad. Fíjense que cuando hablamos de autoridad hay muchos conceptos erróneos que rodean la autoridad. De nosotros podríamos hablar de una autoridad espiritual, de una autoridad natural, de una autoridad impositiva, de una autoridad reconocida, de una autoridad bíblica. ¿Cuál sería la autoridad bíblica? ¿Cuál sería la autoridad, verdad, humana? ¿Qué sería autoritarismo versus autoridad? Que eso le diría, verdad, liderazgo, verdad, de autoridad. La verdad que esta temática es muy grande y debemos, verdad, abordarla a nivel de las Escrituras, pero qué importante es poder establecer una plataforma, ¿verdad?, introductoria, una cama, ¿verdad?, que nos permita también abordar cierto tipo de conceptos. Así que junto a Simón vamos a entrar a algunas definiciones y luego vamos a ir entrando en esta temática. Vamos, Simón. Bueno, mi pastor, cuando me pidieron hablar de autoridad, estuve revisando algunas definiciones y conforme a la escritura encajaron, pero perfecta. Yo busqué la definición de autoridad y el diccionario dice, es tener jurisdicción sobre una estructura de poder. Entonces, cuando hablamos de autoridad, hablamos, en el caso de la palabra, de que hay una estructura gubernamental dependiendo del tipo de creación de Dios. Dios crea los ángeles, hay un tipo de autoridad sobre ángeles, hay una estructura en la que se mueven los ángeles. Dios crea el universo, los animales, hay un tipo de autoridad, de jerarquía que se mueve. Y Dios crea al hombre, y también hay un tipo de autoridad. ¿Cuál es la característica de la autoridad y que la distingue del poder a secas? Es que la autoridad siempre se mueve con legitimidad. ¿Qué quiere decir? Conforme a leyes. El poder es autoridad sin legitimidad. El poder no se sujeta, por decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera. De alguna manera simple. Entonces, si hablamos de que la autoridad es poder con legitimidad, ¿qué quiere decir? Conforme a leyes, vamos a hablar que ya hay una autoridad, o sea, hay unas leyes para los ángeles, hay unas leyes para la creación y hay unas leyes para el ser humano. Por eso la palabra dice que al Señor Jesucristo se le dio toda autoridad sobre todas las dispensaciones creacionales. O sea, tiene absoluta creatividad. Entonces, cuando nosotros buscamos de que puede existir dentro de estas tres distinciones que yo hice muy generalmente, pueden haber seres que se muevan con autoridad, pero también seres que se muevan con poder. En este caso, cuando Dios da autoridad, la da siempre conforme a leyes, siempre una estructura de legitimidad. Por eso pueden haber personas con autoridad, pero también pueden haber personas con poder, pero sin autoridad. Podríamos meternos a ese principio diciendo, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, hemos averiguado a algunos, nos hemos enterado que algunos están ejerciendo autoridad, pero nosotros no le hemos enviado. Es decir, no están legitimizados, no tienen esa jurisdicción. Exactamente. Por eso hay gente que hace milagros, en tu nombre hicimos esto, pero se movieron en el poder, no en la autoridad. ¿Por qué? Porque no fueron delegados por el Señor. Interesante. Samuelito, ¿cómo podemos ver nosotros la autoridad enfocada en el marco bíblico? Creo que eso es lo que de alguna manera estuviste trabajando tú también para esta temática. Primero que todo es poder ver que todo lo que explicó el hermano Simón se encierra dentro de un sistema de gobierno. Me gusta poner una base en Juan capítulo 19, versículo 11. Cuando Jesús tuvo un diálogo con Pilato, Jesús le respondió, no tendrías autoridad alguna sobre mí si Dios no te la hubiese concedido o si no viniera de arriba. Exacto. Por lo tanto, el diseño de autoridad es como un escalafón jerárquico, ¿cierto? Desde arriba, y ahí yo fui apuntando,
Por ejemplo, las autoridades que tenemos en la Escritura, tomándonos, por ejemplo, de lo que hablaba el apóstol Pablo, tenemos autoridades aplicadas en el mundo, como el gobierno, como sus autoridades, ¿cierto? Tenemos también autoridades seculares, que hay muchos pasajes bíblicos donde nos hablan de siervos, de empleados, de trabajadores, de amos. Tenemos también autoridad dentro de la familia, por ejemplo, el padre, la esposa, los hijos, ¿cierto? Y tenemos también autoridad dentro de la iglesia. Todo esto bajo el marco bíblico. Dentro de la iglesia, por ejemplo, tenemos los ministros, los ancianos, los diáconos, ¿cierto? Los servidores. Por lo tanto, hay que entender que es necesaria la autoridad en base bíblica para establecer un orden. Porque si no hubiera una autoridad delegada, una autoridad que vaya gobernando, bien digo, ¿cierto? Porque tú tocaste un término que era poder, hiciste la diferencia entre poder y hiciste la diferencia entre autoridad. Y esos dos conceptos están entre exousia y dunamis. Y exousia es delegada y el dunamis también es delegado. Pero qué importante que si hay poder sin autoridad no hay orden. Entonces tendríamos un desorden y la Escritura viene a ordenar desde toda la línea creacional. Fíjate que hay un versículo bíblico que hace esa sincronía que me parece interesante, porque dice que Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y lleno de poder, y hace la diferencia. Alguien podría decir que al ser lleno del Espíritu Santo ya fue lleno de poder, pero la Escritura dice fue lleno del Espíritu Santo y de poder. O sea que pareciera ser que el Espíritu Santo, de alguna manera, al venir a llenar el cuerpo de Cristo, nos establece, ¿verdad?, una dimensión de trabajo validada, aprobada y respaldada. Pero luego pareciera ser también que se habilita, ¿verdad?, o otra dimensión que tiene que estar engranada, porque no dice Espíritu Santo o poder, sino Espíritu Santo y poder. Entonces la autoridad legítima de Dios debería estar conectada con el poder, porque el poder, ¿verdad?, al unirse a la autoridad de Dios, aprobada, validada por Dios, se va a ocupar de buena manera. Exacto. Pero si yo tengo la autoridad sin un poder correcto, puedo ocupar mi autoridad de forma negativa. Si nosotros nos adentramos en esas definiciones, conversamos un poco de este versículo, uno de los versículos que son bien conocidos a nivel de autoridad, que es el famoso versículo del centurión con Jesucristo, ¿verdad? Claro. Hombre que habla de autoridad tiene que pasar por este versículo, si no, podríamos decir que no, claro, le falta calle bíblica, ¿verdad? Mateo 8, versículo 8 al 10. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Punto. ¿Por qué debería ocurrir eso? Punto. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Ahí marca principios de autoridad reconocida. Exacto. ¿Verdad? Que deberíamos definirlo. Entonces, una autoridad reconocida debería, ¿verdad?, provocar que gente que está bajo esa autoridad hiciera esto: ve y va. Obediencia. Ven y viene. Haz esto y lo hace. Podríamos entonces inferir que una persona que se dice estar bajo una autoridad y le dicen ve y no va, no reconoce legitimidad en esa autoridad plena. Si algo te dice ven y no viene, lo mismo. Y si le dicen a alguien haz esto y lo hace de otra manera, se aplica lo mismo. Es que para que se produzca ese funcionamiento de la autoridad es necesario la obediencia. Sí. Porque ahí estamos viendo la plataforma desde la altura jerárquica, ¿cierto?, establecida por Dios desde lo que es la autoridad, pero para que eso logre su plenitud, ¿cierto?, tiene que haber la otra parte que obedece a la autoridad. Va acompañado mucho la autoridad con la obediencia, aplicado en todas las plataformas. O sea,
Si yo no tengo obediencia, ¿de qué me sirve la autoridad? Puedo darme yo a entender, porque yo puedo seguir todo el orden, por ejemplo, ¿cierto? Puedo ser delegado, puedo tener autoridad delegada, pero si no hay obediencia, esa autoridad delegada no va a resultar. Entonces, para que ocurra ese funcionamiento de la autoridad, es importante también tener un corazón que obedece a la autoridad, que se sujeta a la autoridad. El ejercicio. Exacto. Te dan jurisdicción, te dan la oportunidad, te dan el espacio, te dan la confianza, pero si en esa confianza, en ese espacio, en esa jurisdicción, como lo estamos hablando, en esas leyes que te dieron para que funcionara, lo hacen mal o lo hacen de otra manera, aunque claramente estés bajo ese amparo, finalmente igual vas a estar fisurado, igual vas a estar trastocando esa autoridad que se te ha dado. Yo creo que la obediencia es un factor sumamente importante porque dentro de todas estas dispensaciones creacionales, por decirlo de alguna manera, se dan fenómenos particulares en la creación de seres humanos, por decirlo de alguna forma general, porque dentro de las creaciones, en particular del ser humano, hay ciertas leyes, ¿cierto? Hay jurisdicciones que no se pueden transgredir. Si yo le digo, ¿para qué sirve el lápiz? La naturaleza del lápiz es para dibujar. Si ocupo el lápiz para tocar batería, se va a romper. Nuestro cuerpo tiene una naturaleza y tiene una funcionalidad que si se traspasa, se rompe, nos estropeamos, morimos, etc. Y hay un factor que fue el camino que marcó Jesucristo, que fue que con la autoridad que le dio el Padre, nos mostró un camino. ¿Cuál es ese camino? Que el aprendizaje viene por la obediencia con el padecimiento, porque dice la palabra que Él, por lo que padeció, aprendió. ¿Cómo Dios mismo tenía que padecer? Bueno, el aprendizaje viene con un padecimiento y Él venció a la muerte. Rompió una de las leyes, por decirlo de alguna manera, dentro de la creación de los seres humanos. ¿Cuál fue? De que el que muere no vuelve. Pero Jesucristo, al obedecer y al seguir bajo la autoridad del Padre, atravesó la muerte y a nosotros nos dio la misma autoridad para poder hacer lo mismo. Si seguimos ese camino. Entonces, claro, dentro de la creación de esta legalidad de los seres humanos, Cristo nos guía con autoridad en base a la obediencia. Y para ser imitadores de ella igual. Porque ¿cómo aterrizo yo la autoridad a mi vida de cristiano, a mi vida de evangelio, a mi vida de hijo del Señor? ¿Cómo yo aplico el concepto de autoridad? Si bien la Escritura nos dice que tenemos que ser imitadores de Cristo, dice la Escritura que la gente se asombraba. De hecho, cuando ocurrió el Sermón del Monte y descendieron del Sermón del Monte, dice que la gente se asombraba de su doctrina porque enseñaba no como los fariseos, sino que enseñaba como aquel que tiene autoridad. Por lo tanto, si el Señor a mí me manda a ser imitador de Cristo, es porque mi vida de evangelio también va acompañada no solamente con el nombramiento de autoridad, sino también con mis hechos, con mi carácter, con mi forma. Eso también habla de autoridad. Porque una persona puede llenarse el vocabulario de que tiene autoridad, pero si sus acciones no lo representan, va a quedar solamente en el, como dice mi pastor, en el logos, pero eso no se va a proyectar a una vida zoe, a una vida a una vida espiritual, que es una vida de, ya no solamente en el conocimiento ahí, ¿cierto?, en la mente, sino que en las obras. Claro. Y tomando esa porción de Mateo capítulo 7, sí. verso 29 que estás aludiendo, la palabra ahí, autoridad, es la palabra eusousia, ¿verdad? Del griego de la Concordance Strong 1849, por si usted quiere también buscarlo en su casa, ¿verdad? Pero lo tremendo de esto es que la palabra eusousia, ¿verdad?, que es autoridad, entrega una amplitud, un abanico de conceptos que deberíamos también conversar. Por ejemplo, eusousia, capacidad. O sea, quien tiene autoridad tiene una capacidad. Fíjate qué interesante. Fuerza, estaríamos, ¿verdad?, ahí uniéndola. Pero mira, me parece competencia. Hablamos que esa competencia no es como llegar primero,
No, sino que aplicamos la palabra a las competencias que tú tienes, como quien Sí. dicen, ¿qué tienes tú que te permitan, verdad, abordar este cargo, esta función, verdad? ¿Con qué te planteas para poder hacer esta tarea? Si vas a ser abogado, ¿cuáles son tus competencias? De hecho, el apóstol Pablo se refiere a los ministros como ministros competentes del nuevo pacto, porque tiene las competencias dadas Claro. por Jesucristo y, bueno, por el Espíritu Santo. Pero igual, dentro, no sé si la tendrá usted, mi pastor, que hay una definición que dice libertad para hacer, exousia. Libertad Como para yo hacer. tengo autoridad, tengo libertad para obrar, porque no hay nada que a mí me tengo. Mira, me acuerdo de una parte del apóstol Pablo también que dice de tener limpia mi conciencia. O sea, yo puedo obrar con mi conciencia limpia porque a través del Espíritu Santo tengo la autoridad para hacerlo, tengo la libertad para fluir, para hablar, para predicar. ¿Por qué? Porque tengo esa autoridad dada por Jesucristo, claro. Claro. ¿Sí? Sí. Esa palabra también, eusousia, es maestría. Mira qué interesante. Aquí aplica tu derecho jurídico magistrado. Ilustra a los hermanos qué es un magistrado. Un magistrado. Claro, porque aquí dice eusousia, magistrado. Un magistrado es una persona que tiene la autoridad, en este caso delegada por la ley, Así, investido, claro. para poder estar investido de Eso. autoridad y también de poder para poder llevar a cabo la ley. Es un ministro que Llevar a cabo representa que se la ley. aplica la ley. Exactamente. Nosotros entendemos que, bueno, en nuestro caso, en las sociedades modernas, en los países occidentales nos movemos en democracia, existe, ¿cierto?, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder legislativo hace las leyes, pero quien las lleva a cabo es el poder judicial. Entonces, haciendo la analogía, Dios ya estableció sus leyes, pero los que caminan en autoridad son los que la ejercen. Correcto. Y si nosotros pudiésemos una plataforma jurídica para poder establecerla en el orden de la congregación, ¿quién sería el poder judicial? ¿Quién sería el poder ejecutivo? ¿Cuál sería el poder legislativo? Yo creo que ahí, mi pastor, podríamos primero encerrar todo eso que usted está conversando en lo que es la autoridad apostólica. Porque eso a mí me encierra los funcionamientos dentro del ministerio para ejecutar esta autoridad o esta manera de gobernar o regir. Por ejemplo, yo decía, aquí dentro en el diccionario Vine del Nuevo Testamento dice más específicamente la autoridad apostólica dentro de la iglesia. Por lo tanto, si yo estoy hablando de establecer leyes, por ejemplo, llevarlo, no tengo tanto el No. lenguaje de ese ámbito, pero si estoy hablando de temas de leyes, creo yo poder decir que el ministerio magisterial debería fluir en ese... ¿En cuál de los tres poderes lo pondrías tú? Yo lo pondría en el Poder Judicial. En el legislativo. En Que el crea, legislativo. Claro, que por crea, eso- claro. Sí, Ese crea. sería el Legislativo. poder, Claro. el legislativo. El legislativo, Claro. sí. ¿Te Claro. fijas? El ejecutivo, ¿cuál sería? El que lleva la acción. Buena Todas pregunta. acciones. Pero el que sale, por decirlo de Pero el alguna que manera. sobresale... ¿Cierto? claro, ¿Cierto? Entonces ejecuta. debería ser el evangelista. El evangelio. Sí. Debería ser profeta. Ellos tienen el legislativo, ¿verdad? Debería ser también el pastoral, porque él está en el ejercicio, él está en el terreno, ¿verdad? Y ahí debería ser el poder judicial, el apóstol, El Poder Judicial, claro, porque él es el que toma la... ¿sí? ¿cierto? Sí. Y cuando tú lo llevas a una congregación, bajando el escalafón, ahí sería el pastor, el poder judicial, y serían de alguna manera la estructura de trabajo, el poder legislativo, los que están estableciendo ahí, y el poder, ¿verdad?, ejecutivo serían todos los servidores que están ahí llevando a cabo Claro. la tarea. Pero todos están investidos de autoridad Autoridad. para poder ejercer ese camino. La gente, yo he visto, se confunde autoridad con poder. Es fácil. Es fácil confundirse Fácil. autoridad con poder, y es curioso porque en las estructuras creacionales el poder es una capacidad de influir sin límites, si no hay autoridad. Y curioso que el poder fue lo que sedujo a Satanás. El poder fue lo que sedujo a Eva. Y por alguna razón, Dios dice, sujetó a vanidad, o sea, sujetó a la creación para que no fuera seducida por el poder. Así lo veo yo.
Pero es curioso que el poder, ¿qué quiere decir? La capacidad o la fuerza de influir sin límites, es algo que sedujo a dos dispensaciones creacionales de Dios. Podríamos entonces definir bíblicamente que la autoridad contiene límites, el poder no. Exactamente. Y es por eso que hoy día el movimiento feminista lo que está luchando es por obtener poder, Sí, porque no quiere límites. exacto. ¿Te fijas? Y entonces el ataque hacia la figura del hombre es porque el hombre implícitamente es una estructura de límites, porque Dios lo estableció como cabeza. Y por eso están cambiando el lenguaje y las definiciones, porque ese movimiento a través de las nuevas definiciones o redefiniciones o resignificaciones de las cosas, están tratando de imponer una nueva autoridad. O sea, están elevando los límites o extendiendo los límites para poder moverse en un poder con legitimidad, Claro. pero en el fondo ni racionalmente tiene sentido, ni tampoco jurídicamente tiene sentido. Y así vemos nosotros en el Evangelio también hay muchas cosas que no tienen sentido porque no tienen autoridad. ¿De qué me sirve a mí moverme en poder si yo no estoy bajo autoridad? Es un poder ilimitado, es peligroso. Sí, Eso es muy lindo porque Jesucristo estando aquí en la tierra siguió ese principio. Él hacía su evangelio, ¿cierto? Lo que él llevó a cabo por la autoridad delegada a través del Padre. Sí. Pero qué importante ver que Dios, en este caso, tiene como el que gobierna, Ajá. el que rige y hace esta autoridad delegada, euxosia, al Hijo. ¿Cierto? Sí, pues. Fluye el Hijo, pero el Hijo antes de irse deja un dunamis. Un Otro poder, delegado. Otro delegado. Y ahí se genera esa sincronía Exactamente. entre los tres, porque está reflejado lo que estamos hablando de la autoridad delegada, y después tenemos el poder. Hoy en la iglesia, no, es que esto es tremendo, hoy en la iglesia partió esto a través de Dios, un poder. Hizo una autoridad delegada a Cristo, el plan de salvación. Pero después cuando Jesucristo fue elevado, dejó el poder, el dunamis, el Espíritu Santo. Y en eso funciona la iglesia, bajo ese orden. Entonces, claro, hoy día se confunde el poder y la autoridad. Pero cuando no se confunde ese concepto, cuando tú sigues el hilo conductual. Si yo saco el poder del hilo conductual, no va a tener sentido. Pero si yo sigo el hilo conductual, el poder siempre estuvo bajo autoridad. Todo poder siempre está bajo autoridad. El Espíritu Santo vino a través de un eje conductual que era autoridad. Y es curioso que Jesús dice que nada hago que no vea hacer al Padre. Exacto. si tú ves qué es lo que quiso Simón el Mago comprar, la eusocia o el poder. Simón el Mago. ¿Por qué se impresionó? Por el Por el poder. Por el poder, Porque la autoridad tiene requisitos. porque la autoridad tiene requisitos. Y por eso que las personas de alguna manera quieren influir en el poder porque se impresionan, pero no quieren entrar en el proceso de la autoridad, porque la autoridad implica límites, implica estructura, implica forma, implica enseñanza, implica reconocimiento, implica restricciones, implica, ¿verdad?, una jurisdicción. Por eso los demonios dicen, a Pablo conocemos. ¿Por qué? Porque puede haber tenido poder, pero lo conocían porque estaba moviéndose en legitimidad, Sí. bajo autoridad, Bajo autoridad. bajo delegación. O sea, pasan 17 años él haciendo su ministerio y después de 17 años va donde los apóstoles y recién lo reconocen, por decirlo de alguna manera. Sube con fruto, dice la palabra. Entonces, de nada me sirve moverme en poder si no tengo autoridad. Es un suicidio espiritual hacer eso. Sí, claro. Sí, Te autosaboteas. me autosaboteo. Sí, por eso es que es tan importante ver el principio de la cobertura, como habla acerca de 1 de Corintios capítulo 11, ¿verdad? Que dice, Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, varón cabeza de la mujer. Entonces, para poder ejercer poder la mujer, necesita estar bajo autoridad. Y para ejercer poder el varón, necesita estar bajo autoridad. Y para poder ejercer poder Cristo, necesita estar bajo autoridad. Y ahí se nos abre mucho porque después tenemos las señales de autoridad Claro. ¿Te dentro fijas? de ese, Claro. de ese marco que usted está usando. Por Sí, ejemplo, pues. eso de aplicado al hombre, pero aplicado a la mujer tienes una señal de autoridad. Claro, claro. Y es llamativo porque Jesús viene y, por decirlo de alguna manera, respeta la autoridad. Sí. Porque dice, bueno, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios.
el apóstol Pablo cuando está en cárcel va a decir, bueno, yo tengo autoridad delegada por Dios, pero yo también soy ciudadano romano. Sí, es. Y dentro de la ciudadanía romana tengo autoridad, porque era ciudadano. Entonces se mueve dentro de la legitimidad con poder, porque tiene una autoridad, tiene un poder bajo estructura y bajo una legalidad. Es tremendo eso. Es tremendo entonces poder ver lo que abarca la autoridad, y a veces de forma tan coloquial la gente habla acerca de la autoridad sin saber la profundidad, sin saber la profundidad. Y la autoridad espiritual y la autoridad bíblica está muy ligada a la fe, pero a la fe también en el que te está delegando autoridad. Por eso que Jesús dijo, cuando el centurión le habló de autoridad, le dijo, no he visto fe más grande que esta en todo Israel. O sea, el centurión le está hablando de autoridad y el Señor está hablándole de fe. Entonces dijo, él puso la unión de la fe bajo autoridad. La fe está dentro de los dones de poder, ¿verdad? Y la autoridad, de alguna forma, es el blindaje o la cobertura que permite fluir el poder. Exactamente. Entonces le estaba diciendo, si tú pones tu fe bajo esta autoridad, entonces lo que tú crees bajo esta autoridad, que es poder, ocurrirá en tu casa. Exactamente. ¿Te fijas? Sí. O sea que es muy importante entenderlo. Bueno, muchachos, se nos fue el tiempo. Así es la televisión. Hay así que son los sujetarse a la programas, autoridad. Hay que sujetarse a la autoridad. Así que damos gracias al Señor por este lindo tiempo, un tiempo nuevo de el valor de la palabra, y contentos de poder compartirlo con ustedes. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal en YouTube, ICETEF Chile, y también a nuestro canal en Spotify, donde están nuestros podcasts asociados a estas temáticas ICETEF. Así que ahí usted puede encontrar todo este material. Le invitamos a que se suscriba y le invitamos a que lo comparta para poder llevar la palabra a tantos hermanos y amigos que lo necesitan. Así que nos vemos en un próximo programa. Que te saluda el pastor Ronald Durán, y esto es El Valor de la Palabra. Nos vemos, bendiciones, chao, chao. Chao.